Muchas gracias. Señoras y señores, estamos de regreso en esta segunda parte del seminario Posverdad y Fake News. Queremos destacar que este seminario ha sido organizado por Diario Concepción en conjunto con las carreras de periodismo de las universidades de Concepción, Católica de la Santísima Concepción y la Universidad del Desarrollo. Queremos agradecer una vez más a nuestros colaboradores, Cámara de la Producción y del Comercio, IRADE, Giro Estratégico, Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián, ACET, Duoc UC y TVU, y especialmente a nuestros auspiciadores Mundo Pacífico y GNL Talcahuano. A continuación, quiero dejar con ustedes a Arbel Chillón, escritor y ensayista, es profesor de teoría en la comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y un reconocido estudioso de las relaciones entre literatura, periodismo y comunicación. Es autor, entre otros libros y artículos, de 2 obras de referencia en este campo, Literatura y Periodismo, una tradición de relaciones promiscuas, y La palabra facticia, Literatura, Periodismo y Comunicación. Es colaborador de distintos medios de comunicación, entre ellos El País, La Vanguardia y La Maleta de Portbou. En 2013 publicó su primera novela, El Horizonte Ayer. Hoy, el señor Chillón nos expone sobre la palabra facticia, entre la ficción y la posverdad. Bueno, buenos días y muchísimas gracias, especialmente a Diario Concepción, al señor Francisco Bañados, al señor Mariano Campos, que han sido tan amables de pensar en mí. Gracias también a las entidades asociadas y universidades integradas en esta jornada. Yo debo decirles que, un poco para distender, yo llegué hace 18 horas a Concepción, el tránsito de 3 vuelos fueron 30 horas y, como dice un personaje de García Márquez, mi cuerpo llegó, pero mi alma está en algún punto colgada en el Atlántico. O sea, el jet lag, ya saben, es duradero, ¿no? La melopea es un estado parecido al de la resaca alcohólica, ¿no? Te deja así. Pero suerte que preparé el tema y confío en estar a la altura, al menos del trabajo que invertí. A mí el asunto que nos convoca me apasiona desde hace muchos años, me parece un tema fundamental, ya no el de la posverdad, ahora explicaré por qué. La posverdad es un neologismo, se ha puesto de moda, pero es una palabra sin demasiado fuste, sin demasiada entidad como concepto, pero sí me apasiona, me inquieta. Casi todo lo que nos apasiona porque nos inquieta, nos remueve, ¿no? Toda la problemática en torno a la verdad, a las ambigüedades y los equívocos de la llamada verdad, al régimen y regímenes de la verdad y de la certeza, y como periodista también, además de profesor, ¿no? Y persona que ha tenido que lidiar con enunciados pretendidamente verdaderos en las redacciones, me ha inquietado siempre mucho, más allá de lo que llamamos la verdad, ¿no? Esa especie de consuelo que la palabra nos ofrece, esa gradación de tonos intermedios y ambiguos entre la extrema verdad, que es poco menos que un imposible, y la extrema mentira, que es algo, por desgracia, mucho más probable. Entre esos dos grandes polos están, ahora lo veremos, ¿no?, el engaño, el autoengaño, la ilusión, el espejismo, la media verdad, la mixtificación y otras palabras de la lengua castellana que nos permiten introducir matices que yo creo que son harto necesarios para arrojar algo de luz sobre esta cuestión, ¿no? La palabra posverdad se ha puesto de moda desde unos años a esta parte. A mí, debo decir, he escuchado con mucha atención a mis compañeros, me parece que han ofrecido vislumbres muy interesantes de diversas facetas de este asunto tan poliédrico. Es un poliedro de muchas caras y ellos me han interesado mucho lo que han dicho todos ellos. Creo que han iluminado parte del poliedro. Yo, modestamente, voy a intentar arrojar un poquito más de luz a otra faceta del poliedro, ¿no?
El concepto de posverdad es un concepto muy equívoco. A mí no me gusta. Me parece que no, de hecho, no es un concepto. Si entendemos por concepto un constructo racional que nos permite pensar con precisión, con orden y con método. No es un concepto científico. Es una noción. Es decir, es una idea bastante vaga, bastante imprecisa, que se ha apoderado del debate público, lamentablemente a raíz de ejemplos muy bien aducidos y comentados por mis antecesores en esta tarima, ¿no? Con la cúspide es Trump, ¿no? Que aparece como el gran villano de la política contemporánea. Pero es un concepto, insisto, equívoco, es muy impreciso. La primera razón: si descomponemos la palabra compuesta posverdad, hay un prefijo pos, ¿no? Y que además veremos ahora que está muy de moda en nuestra época, hablamos de muchos pos de nuestra época, y un sustantivo verdad, ¿no? Parece aludir a que ha aparecido en los últimos años o como mucho décadas un tipo de mensajes, de enunciados, de discursos que han sucedido, ahí está el post, a una época en la que pretendidamente reinaba la verdad. Cuando decimos posverdad, parece que estamos designando una época en la que la mentira, el engaño, la falacia se han apoderado del debate público o de la esfera pública, ¿no? Y este es el primer error. De hecho, el concepto de posverdad es un concepto posverdadero, porque no hubo tal época en la que reinaba la verdad en la historia de la historia humana. De hecho, conviene pensar, yo siempre hago un esfuerzo costoso, porque en mi campo no es nada popular, pero hago un esfuerzo por estudiar la comunicación y el periodismo desde la filosofía. O sea, yo llevo muchos años peleándome en mi campo, con poco éxito, debo decirlo, intentando convencer a mis colegas en Barcelona de que para iluminar la problemática periodística es menester recurrir a la luz de la filosofía en sus diferentes ramas y también a la luz de las ciencias sociales. Los filósofos saben, ¿no?, que hubo un viejo debate en filosofía que ganó Platón, ¿no?, el debate con los sofistas, ¿no? Yo cuando leí, me acuerdo muy jovencito, ¿no?, leí el Gorgias de Platón y claro, lo leí con la veneración de un veinteañero que lee por primera vez a Platón. Y debo reconocer, esa fue mi primera lectura de Platón, pero acabé la lectura rascándome la barbilla. Me sentía como escamado, decía, pero vamos a ver, yo quiero que Platón tenga razón. Pero en el fondo, a mí quien me convencía era Gorgias. Es decir, en el debate famoso del Cratilo, donde Platón expone la existencia de una verdad con mayúsculas, una verdad irrebatible, no sometida a discusión, no sometida a dialéctica ni a lo que podríamos llamar artificios retóricos, Gorgias, que es uno de los personajes basados en un sofista realmente existente, le opone la visión sofística. La verdad, dice Gorgias, es fruto de perspectivas, es fruto de definiciones subjetivas o intersubjetivas. No hay una verdad con mayúsculas, sino que hay un juego de verdades con minúsculas que libran su batalla en el mundo social. Naturalmente, Platón vapulea a Gorgias, ¿no? Los comentaristas de Platón, autor al que por cierto sigo leyendo y admirando hoy en día, cuidado, pero lo entronizan como el gran develador y vencedor sobre el villano sofista Gorgias, pero con el paso de las décadas, después de aquella lectura de veinteañero, a medida que he intentado modestamente profundizar más y leer más, me he ido convenciendo de que aquel rozarme la barbilla a los 20 años, aquella inquietud por no llevar a la contraria nada menos que a Platón y darle la razón a Gorgias, se ha afianzado. Es decir, hoy en día le doy más la razón a Gorgias que a Platón. Esto no tiene nada que ver con una postura frívola, todo lo contrario, todo lo contrario. Quería decir también que la palabra posverdad, con esta tendencia tan de nuestra época a añadir el prefijo post a casi todo, ¿no? Hoy hablamos de post casi todo hoy en día, pues hablamos de post-ficción, es un concepto que maneja la crítica literaria, de post-democracia,
en ciencia política. Se habla de postmodernidad, que es la etiqueta clave, ¿no?, que tenemos todos en los labios para definir grosso modo la época que vivimos desde los años 60-70 aproximadamente. Se habla de post-literatura, de post-novela, de post-casi todo. ¿Por qué digo esto? Porque creo que la palabra posverdad, esa noción vaga y su acuñación, se inscribe en esa constelación, en ese espíritu del tiempo en el que vivimos, ¿no? Es decir, una época que necesita nombrar fenómenos harto resbaladizos que a menudo escapan a nuestra comprensión. La palabra posverdad, pues, hay que inscribirla en esa sensibilidad hoy dominante y en una inquietud característicamente muy posmoderna por lo que podríamos llamar el estatuto, la situación, la autoridad de la verdad confrontada a la falsedad y a la mentira. Se ha puesto también de moda escarnecer la posmodernidad. Yo creo que la posmodernidad no debe ser escarnecida in tutto, sino que debe ser en todo caso criticada. Yo creo que la posmodernidad tiene algunas virtudes y algunas ventajas. Una de ellas es que ha sido muy sensible a la recepción de, por ejemplo, ¿no?, la obra del Friedrich Nietzsche, que hace ya 150 años, en unos textos no muy bien conocidos y mucho menos leídos que su obra más profética y vociferante, digamos, mucho menos leídos que Zaratustra, él tiene textos dedicados a teoría del conocimiento y al lenguaje extremadamente interesantes. Y Nietzsche venía a escribir en su momento que en la época en que decía Dios ha muerto, en definición famosa, ¿no?, y dado que Dios ha muerto, la gran fuente de emisión, de institucionalización de la verdad también ha desaparecido. Esto es un diagnóstico muy importante que está en Zaratustra, está en otros textos de Nietzsche, y que no deberíamos perder de vista para entender qué nos está pasando. Hemos pasado de unos largos siglos, muchos siglos, en los que la verdad tenía una fuente indiscutible, irrefutable de emisión, de institucionalización, que era una fuente religiosa. Es decir, la verdad era promulgada religiosa y teológicamente, en un contexto como el cristiano, de Dios único, de alta jerarquización de lo que podríamos llamar los estratos del espíritu, en el que la posibilidad humana de decir y de alcanzar la verdad era siempre sometida al baremo, a la legalidad del dogma cristiano. Cuando Nietzsche dice no, dice Dios ha muerto, no hay que entender que muera un anciano barbado, hay que entender que lo que desaparece hacia finales del siglo XIX, y este es un diagnóstico corroborado pocos años después por Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, cuando un personaje dice, bueno, Dios ha muerto, coma, luego todo es posible. Dado que Dios ha muerto, coma, todo es posible. Este es un añadido importante a lo que dijo Nietzsche unos pocos años antes, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, que eran dos grandes genios poético-proféticos, cada uno a su estilo, intuyeron la marcha, el rumbo del mundo en el que ahora nos hemos metido, ¿no?, de hoz y coz. Digamos, nuestra época posmoderna, 150 años después, está, creo yo, cumpliendo bastante esta intuición tanto de Nietzsche como de Dostoyevsky. ¿En qué sentido? En el sentido de que la eclosión de la posmodernidad, diagnosticada por Lyotard, el sociólogo y filósofo francés, en 1979, bueno, esa eclosión que quería situar más o menos en los años 60 del siglo pasado, trae consigo varios fenómenos de hondo calado, fenómenos cuyas consecuencias estamos viviendo y a veces sufriendo intensamente en el mundo contemporáneo. No me puedo detener en todos ellos, porque son muchos, pero hay uno particularmente interesante, y es que el régimen de la verdad, en efecto, se agrieta. La verdad entendida como algo así, una verdad de granito,
con mayúsculas, una única verdad indiscutible, irrebatible, esa verdad que empezó a exhibir fisuras en época de Nietzsche y Dostoyevsky, se ha hecho pedazos. Y la posmodernidad, para bien y para mal, no solo para mal, insisto, también para bien, la posmodernidad nos enseña un panorama muy distinto. Por supuesto, hay verdades religiosas que siguen emanando de fuente religiosa o teológica, la sigue habiendo para los que eligen creer, pero hay también otras formas de verdad. Hay que imaginarse que antes de Nietzsche y Dostoyevsky, la verdad era un gran continente, ¿no?, de la dimensión de Asia, podríamos decir, ¿no?, Eurasia, un gigantesco, sólido, ¿no? Ahora la verdad es un archipiélago como los de la Polinesia, ¿no? Digamos, la sociedad posmoderna se compone ideológicamente, espiritualmente, ideológicamente de islas e islotes. Sigue habiendo verdades promulgadas religiosamente y acatadas a pie juntillas por sus feligreses. Existe la verdad científica, de la que antes ha hablado muy bien un compañero mío, la verdad científica que pretende arrogarse el monopolio de la verdad, confundiendo lo que la realidad humana tenga de demostrable y estudiable y verificable con el ancho campo de cuestiones que no admiten experimentación ni verificación. Por tanto, reduciendo el campo de la realidad y de la verdad a una definición muy reductiva, muy empobrecedora. Hay también, en esos islotes e islas que podemos distinguir, verdades que emanan de colectivos sociales que a mí me merecen enorme respeto. Por ejemplo, el colectivo feminista, que ha crecido mucho y que ha planteado formas de comprensión y de definición de lo verdadero muy distintas del paradigma dominante heteropatriarcal, ¿no? Hay islotes más o menos grandes, ¿no?, que pertenecen a facciones políticas, partidos políticos, cultores de la actividad artística. Hay verdades definidas por cuestión de género, verdades de carácter ecológico. Hay, como ha dicho antes un compañero mío muy bien, una reivindicación de las verdades de sentido común. Hay una vindicación muy populista y hasta populachera, ¿no?, habría que decir, del sentido común, que es el más común de los sentidos, pero no siempre el más fiable de los sentidos, ¿no? De modo que imagínense ustedes que estamos no ante el continente asiático o ante el continente americano, ¿no?, sino que estamos en el Pacífico, ¿no?, remando con una barquita, más bien una chalupa frágil, ¿no?, y avistando islas e islotes en el horizonte, cada uno de los cuales se arroga su verdad particular. Esto supone un cambio extraordinario si pensamos que solo ha pasado un siglo, que es un parpadeo en términos de historia humana, ¿eh? Un siglo no es nada. Cuando uno tiene 20 años, ¿no?, piensa que la vida es eterna, ¿no?, y que un siglo... No. Cuando uno llega a los 40, 50 se da cuenta de que la vida son 4 días y uno cuando se da cuenta de ello está en el tercero, ¿no? Y además se da cuenta de que la proporción histórica cambia mucho, ¿no? Un siglo es muy poco tiempo. En un siglo se ha operado una auténtica revolución casi copernicana en muchas cuestiones y entre ellas en esta del estatuto, la situación de la verdad, confrontada pretendidamente a una mentira que se puede distinguir nítidamente de ella. Porque fíjense ustedes otra cosa, esto ya lo escribió admirablemente Nietzsche sobre esto, ¿no? Pero Nietzsche dice, bueno, ¿qué es la verdad?, se pregunta, ¿no? Y cuando haces esta pregunta llega a la conclusión de que la verdad no todos la buscamos, sino que todos creemos buscarla, todos queremos buscarla, todos necesitamos buscar la verdad, porque la verdad nos afianza, nos legitima, nos da autoridad y hasta poder, ¿no?, en esa lucha por la existencia, ¿no? La verdad para Nietzsche está muy vinculada a la voluntad de poder, ¿no? Pero Nietzsche añade en esa voluntad de poder entre los seres humanos, que afecta a las entidades macrosociales, ¿no?, a los partidos, etcétera, pero también afecta a esposos y
y esposas y amigos y amigas y amantes y amantas, por decirlo así de modo, la voluntad de poder atraviesa la condición humana. Claro, la verdad cumple un papel pragmático. Lo que yo digo que es verdadero me afianza ante a ti y me permite operar sobre ti, me permite encarcelarte, me permite quitarte la palabra, me permite bajarte el sueldo, me permite precarizarte, como está pasando con los sueldos de los trabajadores hoy en día, en nombre de verdades sacrosantas, ¿no?, emitidas por las nuevas fuentes de religión tecnocrática, ¿no?, fuentes económicas, ¿no? De modo que, antes lo ha dicho un compañero, ¿no?, la verdad es un anhelo humano, todos la tenemos, yo también, naturalmente. No podemos levantarnos por la mañana sin apelar a ella. Uno psicológicamente necesita sentir que su vida no flota en el éter, sino que se arraiga y asienta en un suelo más o menos firme que llamamos verdad. Pero, y aquí citaré una imagen admirable de Nietzsche, ¿no? Nietzsche dice, bueno, dice, ¿qué ocurre con la verdad en el caso de la ciencia? Que supone que la ciencia es el sector de la vida social que más consigue cumplir, ¿no?, aquel anhelo de Tomás de Aquino de la adequatio rei et intellectus, ¿no? Decía Tomás de Aquino, la verdad tiene que ser adecuación entre el intelecto y las cosas, ¿no? Es una famosa definición, ¿no? Pero dice Nietzsche, ¿no?, miren ustedes, dice, el edificio de la ciencia, todo él, de la física, la matemática, en fin, incluso la ciencia, dice, es como un gran castillo de tela de araña, dice, asentado sobre el agua del mar. De modo que la imagen, que es de una gran potencia alegórica, metafórica y poética, es el edificio de la ciencia es una gran telaraña de conceptos que los seres humanos promulgan y en buena medida se inventan y cuyas bases no hincan cimientos, como en la torre costanera profundo, no, cuyas bases son el agua móvil del océano, ¿no? Es una metáfora, por supuesto. Pero conviene no descuidarla, porque en el debate entre verdad y mentira, lo más interesante no es ni la verdad ni la mentira. Lo interesante son las situaciones y las problemáticas intermedias entre el polo ideal de la verdad, rarísimamente alcanzada, muy raramente alcanzada, y el polo ideal de la absoluta mentira, que decía antes, por desgracia, es un poco más frecuente, ¿no? Bueno, esto solo lo digo un poco porque me parece que es muy buena, es aconsejable relacionar la palabra posverdad con el espíritu de la posmodernidad, esta época de relativismo ético, epistemológico, estético en la que vivimos, y también porque me parece que la posmodernidad tiene algunas virtudes, algunas ventajas. Por una parte, ha relajado el régimen de la verdad, ha abierto el panorama a esos islotes que conviven, ¿no?, y que compiten entre ellos, pero digamos, ¿no?, ya no sometidos a la férula de una única ley. Hablo de Occidente, ¿eh? Esto en China o en Irán no es del todo así, ¿eh? Hablo de lo que llamamos Occidente, grosso modo. Pero la posmodernidad también nos ha hecho conscientes, esto yo creo que hay que valorarlo mucho, conscientes de cuán frágil, cuán lábil es la llamada verdad en nuestra época y, por ende, cuán frágil y lábil lo ha sido siempre, desde los sofistas, que lo eran conscientes ya entonces, en aquella época, hasta los tiempos que corren. Se pueden poner ejemplos. La palabra posverdad, como mucho, tiene la virtud de designar esta conciencia que hoy tenemos. Se nos han abierto los ojos al hecho de que el debate público, la esfera pública, está en buena medida afectada, cuando no envenenada, por una perversión, una corrosión del discurso público. Yo ahora vengo de España, que bueno, estamos pasando una temporadita movida, ¿no?, en España, además en Barcelona, Cataluña, ¿no?, y España en su conjunto, ¿no? Pero conozco un poco Chile, tengo buenos amigos aquí, he venido varias veces y soy consciente de cuán problemática es la historia contemporánea de Chile, ¿no?, cuán problemáticas y dolorosas han sido las luchas por el poder discursivo en Chile y lo siguen siendo, ¿no?, como en mi país y como en tantos otros, ¿no? Ocurre que
la posverdad designa, en efecto, esta conciencia que tenemos de que apenas podemos confiar en los discursos públicos que los medios de comunicación, las redes sociales ponen en circulación. Pero también tiene la virtud de llamarnos la atención sobre la importancia de desconfiar, es decir, la importancia de ser críticos en relación a estos discursos ambiguos, ¿no? Hay que decir que el discurso público, digamos, sufre una notable perversión, ¿no? Ustedes se acordarán del famoso eje del mal de George Bush y Tony Blair, ¿no? y José María Aznar, que hacía las veces de felpudo, felpudo literalmente de los otros dos, ¿no? Poderosos. Un poco Bush, presidente de la primera potencia, Tony Blair, que era como su perro mascota, ¿no? y Aznar, que era el felpudo, literalmente, ¿no? Entonces, bueno, aquel eje del mal, ¿se acuerdan ustedes que elaboraron todo un gran discurso multiplicado por los medios de comunicación? Y entonces no había redes sociales todavía, o eran muy incipientes, sobre las armas de destrucción masiva en Irak, que nunca encontraron. Claro, porque las únicas armas de destrucción masiva estaban en posesión de aquellos que decían buscarlas. Este es un ejemplo, entre otros muchos. Trump nos ha hecho conscientes todos los días de esta perversión, porque miente como respira, como dicen en castellano antiguo, ¿no? Miente cada vez que respira, ¿no? Que inhala, suelta una mentira, ¿no? Una mendacidad. Pero, digamos, podríamos citar muchísimos ejemplos, muchísimos. Ustedes recordarán que, yo hago un poco de broma con la anécdota, pero en el año 98 del siglo XIX, el otrora resplandeciente imperio español, lo digo irónicamente, ¿no? Estaba hincando la rodilla ya, ¿no? Exhausto, estaba a punto de perder Filipinas y Cuba, las últimas dos colonias, ¿no? Y entonces la segunda potencia del mundo, que era entonces Estados Unidos, la primera todavía era la Inglaterra de Su Majestad, quería declarar la guerra al exhausto imperio español, y ustedes conocen muy bien la anécdota, es muy conocida, ¿no? En la prensa norteamericana apareció un fake de la época que decía que el cochambroso ejército español había hundido al acorazado Maine. Ese hundimiento fue un autohundimiento, es decir, el ejército norteamericano se hundió su propio acorazado para tener la excusa de declarar la guerra al cochambroso ejército español, al que vapulearon en una semana más o menos. Esto es un ejemplo de fake de hace un siglo y pico, pero en nada distinto, es decir, se parecen todo a los fakes de ahora. Me parece que no hay... Yo creo que conviene, pues, tener en mente el contexto en el que hablamos, ¿no? La nuestra es una época llamada posmoderna, que tiene algunas características que creo que conviene traer a colación, porque nos permitirán comprender mejor el concepto de posverdad. En nuestra época se da una acusada mezcolanza y hibridación de discursos, de géneros. Esto, los que estudian el periodismo lo saben, porque, por ejemplo, en las últimas décadas se ha intensificado mucho la mezcla entre cine de ficción y cine documental, por ejemplo. Pero también, en un campo que yo trabajé con mucha pasión durante años, la mezcolanza entre periodismo informativo, reportaje, crónica, entrevista, y procedimientos de escritura tomados en préstamo de la literatura de ficción, de la novela sobre todo, pero no solo de la novela, ¿no? Estos son fenómenos que se han dado mucho en la posmodernidad. La posmodernidad es una época que ha incentivado esas hibridaciones, esas mezclas, y también es una época que ha estimulado nuestra conciencia, o al menos la conciencia de una parte del mundo académico, no de todo el mundo académico, sobre el papel... Hay agua por aquí, ¿no? Sí. Me estoy quedando seco, no se queda seco. La conciencia sobre el papel que ejerce el lenguaje en el mundo humano. Me van a permitir que dé un par de pasos atrás y vuelva a echar mano de la filosofía. La buena filosofía no solo nunca nos aleja de la realidad, sino que nos mete de hoz y coce la realidad. Cuando la gente dice, no pienses demasiado, te complicas la vida, vas a ser más infeliz, ¿no?
no le busques tres pies al gato, justamente están justificando su huida de lo que cabe llamar la realidad plena, ¿no? La filosofía hace más o menos 2 siglos y medio que recogió el testigo perdido durante 2000 años de los sofistas. El testigo de los sofistas, esa tradición relegada, aplastada por la ontología platónico-aristotélica, no desapareció del todo. Conforma una tradición que, como un afluente secundario, se puede seguir a lo largo de la historia de la filosofía. Hay algunos autores que retoman el testigo de los sofistas, es decir, la conciencia lingüística, hasta que llega en 1790 un autor alemán, ilustrado y a media romántico, Wilhelm von Humboldt, que escribe un texto que tuvo una gran repercusión y que luego influyó mucho sobre el joven Nietzsche. Y en este texto Humboldt plantea lo siguiente, En general, las personas, el sentido común, tan prestigiado por Trump y los trumpistas, nos llevan a pensar que la realidad es eso que está allá afuera, mi mente es esto que está aquí, y solemos pensar que nuestra mente es capaz de atrapar la realidad como es, como si la mente fuese una suerte de cámara oscura, la famosa cámara oscura de la fotografía, en la que la red entraría como, digamos, incidiendo en la película fotográfica de la mente. Es decir, la idea de que la mente es una tabula rasa, una pizarra vacía, pendiente de ser escrita e inscrita por lo real, es una vieja idea y además es una idea que cada ser humano actualiza cuando se pone a pensar en la barra de un bar. Porque la idea de que todos vemos las cosas como son es una idea automática de sentido común. Humboldt dijo, no, esto no es así. ¿Por qué? Porque entre lo real y nosotros existe un tamiz, un filtro, un cedazo, sin el cual no podemos pensar, y es el lenguaje. Humboldt dijo, podemos pensar solo y en la medida en que pongamos en palabras nuestro conocimiento, es decir, solo aquello que sabemos decir llegamos a entenderlo cabalmente. De modo que Humboldt, y lo estoy resumiendo mucho, vino a decir, y esto influyó, insisto, luego en Nietzsche y luego en el giro lingüístico del siglo XX, vino a decir, no, pensamiento y lenguaje están íntimamente relacionados. Íntimamente. Por tanto, no hay pensamiento sin lenguaje, sino pensamiento en el lenguaje, o pensamiento con el lenguaje. Están tan imbricados que, de hecho, y a mi juicio personal, no se puede separar pensamiento propiamente racional del lenguaje. Se puede separar formas de vida mental no estrictamente racionales, quizá la intuición, el onirismo, ahí hay un debate que se puede hacer. Pero el pensamiento estrictamente racional llega a serlo porque está empalabrado. Yo en clase hablo de este tema con mis estudiantes, que se aburren soberanamente, como se puede comprender, Se bostezan, en fin, miran la pantalla del móvil, abren el portátil, oyen el pesado del chillón con el tema. Pero yo les insisto, porque me parece un tema capital para formar a jóvenes periodistas y comunicadores, El lenguaje está dentro de nosotros, está configurando el modo en que vemos la realidad, el modo en que metaforizamos acerca de la realidad, el modo en que construimos símbolos, definiciones, el modo en que articulamos en sintagmas, en frases, en enunciados complejos, nuestro conocimiento siempre tentativo de lo que llamamos la realidad. Y esto es muy importante. Esto lo dice Humboldt, llega a Nietzsche, Nietzsche lo elabora más, y luego llega al siglo XX. Claro, el siglo XX ha tenido una recepción muy grande de este pensamiento. Hay que citar, para citar solo a unos cuantos tales, un tal Wittgenstein, por ejemplo, un tal, es decir, yo no simpatizo mucho con él, pero un tal Heidegger, no simpatizo casi nada con él. Un tal Gadamer, por ejemplo, un tal, en la lingüística, un tal Chomsky, o un John Searle, o un Austin, o tantos pensadores importantes del siglo XX han recibido este testigo que viene de los sofistas, pasa por Humboldt y por Nietzsche, estoy saltando épocas y autores, y llega al siglo XX en el llamado giro lingüístico, linguistic turn, que quiere decir que la filosofía cobra conciencia de algo que ya dijeron los sofistas, pero que ha tardado 25 siglos en ser asumido solo por una porción minoritaria de los pensadores de nuestra época. Y es que el lenguaje
para bien y para mal, modela y modula nuestra manera no solo de conocer la realidad, sino nuestra manera de hacer la realidad. Y aquí quería ir a un segundo aspecto muy importante, porque cuando se admite, y esto, insisto, es minoritario, pero aquellos que admiten las premisas del giro lingüístico, de la filosofía del lenguaje, suelen quedarse en el plano epistemológico, es decir, suelen quedarse en lo que podemos llamar las conclusiones relativas al conocimiento. Es decir, asumen el relativismo nietzscheano, asumen la idea de que el conocimiento humano y por tanto el conocimiento de los periodistas, de los comunicadores, fundamentalmente está hecho de perspectivas. Todo lo que yo puedo saber del mundo está hecho desde mi posición, desde mi origen, mi sensibilidad, mi ideología, mi edad, etc. Y que no tenemos un acceso prístino ni inmediato a la realidad. Ahora bien, se suelen quedar ahí, y yo creo que para plantear este debate conviene que pensemos en un corolario del giro lingüístico. Uy, ya tengo que acabar. Estoy empezando. O sea, no. O sea, ¿cuánto? 5 minutos. ¿Cuánto? Dime para que me gradúe. ¿Cuánto? 5. Sí, ella me dice 15. Bueno, ya voy un poco más rápido. Es que ahora se me ha ido el giro lingüístico al cielo. Así. A ver, creo que esto es muy importante para este debate. Es que fíjense ustedes, el corolario más importante de la filosofía del lenguaje contemporáneo yo creo que no es el epistemológico, aunque es muy importante. Es un corolario ontológico que tiene que ver, fijaos bien, con la definición y el conocimiento de qué es en realidad la realidad. La pregunta para mí es, ¿qué es en realidad la realidad? Porque fíjense ustedes que el lenguaje automático que todos utilizamos, el sentido común de cada día, nos lleva a hablar de la realidad como si la realidad de la historia de Chile o de la historia de España o de la política chilena o de la política española o el acontecimiento X relativo con Chile o con España fuesen cosas. Pero los hechos humanos, en la medida en que son humanos, no son cosas. Un hecho humano, a ver, me gusta poner el siguiente ejemplo, ¿no? Cuando se desgaja el Perito Moreno, ¿no? Están ahí los turistas mirándolo, ¿no? Y, se va a caer el glaciar, ¿no? Bueno, digamos que se cae, es un fenómeno natural. Esto es un acaecer natural. Es algo que ocurre sin intervención humana, si no contamos el cambio climático. Ha ocurrido durante milenios sin intervención humana. Es lo que podríamos llamar un suceso natural predado que no depende de la humana intervención. Ahora bien, un golpe de Estado, una sesión parlamentaria, esta misma ocasión que nos reúne, una ceremonia matrimonial, una ceremonia de divorcio, una relación amorosa, todos son actos atravesados por el lenguaje, lo que llamó Gadamer la lingüisticidad de la existencia y de la experiencia humana. Todos los aspectos y facetas de la existencia humana están atravesados por el lenguaje. Esta es la famosa lingüisticidad. ¿Qué quiere decir? Que el Perito Moreno se cae sin lenguaje. Si no hubiera un turista echando la foto diciendo ¡uy, qué bonito!, también se caería. En cambio, un matrimonio, esta reunión, un golpe de Estado, etc., son hechos, no son cosas, no son sucesos naturales. Son hechos protagonizados por seres humanos que tienen sentimientos, ideología, expectativas, motivos, razones, y que articulan todo eso por medio del lenguaje. De modo que las cosas que hacemos, las hacemos diciéndolas. Las cosas que llamamos hechos tienen una hechura que no es, por supuesto, solo lingüística. Tenemos un cuerpo, tenemos un espacio físico en el que vivimos, pero nada de esto define un hecho como hecho humano. La realidad humana no es una cosa, es un proceso semiótico y lingüístico y simbólico. Digo esto porque me parece que la posmodernidad ha tenido la gran virtud de de poner sobre el tapete esta cuestión. Ha tenido vicios, excesos, por supuesto, a veces una tendencia a la frivolidad en el campo del pensamiento o del arte, pero me parece que ha traído esta cuestión, la ha puesto sobre el tapete con un gran acierto.
Podemos añadir otras perspectivas problemáticas. Estoy corriendo mucho porque además hay una amenaza que pende sobre mi cogote, ¿no? Tengo que acabar como sea. Pero el concepto que tenemos de verdad es un concepto muy ingenuo, ¿eh? Empezando por mí. Todos lo tenemos automáticamente si uno no se esfuerza por pensar en ello, todos recaemos en lo que podríamos llamar el sentido común, chapoteamos en el sentido común, ¿no? Como el niño pequeño que juguetea en el charco, ¿no? Todos tendemos a pensar automáticamente que, en efecto, están las cosas del mundo, está mi mente que las atrapa y que eso que mi mente atrapa es una adecuación, es decir, es algo así como un espejo, un reflejo de lo que el mundo es. Esta es la idea automática del sentido común. Y esto está completamente refutado por esta filosofía del lenguaje que intento glosar rápidamente, ¿no? Hay una segunda manera de ver la verdad, estoy sintetizando, ¿no? Podemos decir, bueno, la verdad no siempre es adecuación a las cosas, pero es congruencia, es decir, podemos decir, no, el silogismo, ¿no? Todos los hombres son mortales, ¿no? Sócrates es un hombre, luego Sócrates es mortal, ¿no? Es un silogismo que es verdadero en tanto que es internamente congruente, ¿sí, no? Ahora, si sustituimos a Sócrates, mantenemos la estructura del silogismo y decimos, el gato con botas residente en Marte, ¿no? Es un felino, todos los felinos son mortales, luego el gato con botas, tenemos que hay una congruencia interna y en cambio un castillo en el aire que no tiene ninguna correspondencia con la verdad, de modo que la verdad como mera congruencia lógica tampoco resuelve el problema. Hay una tercera manera de atacar el problema de la verdad, que yo le tengo una cierta simpatía porque creo que es saludable, y es una definición pragmática de la verdad. Es decir, verdadero es no tanto aquello que podemos definir a priori, la famosa verdad de granito revelada por Dios o por la ciencia, sino cualquier enunciado acerca del mundo humano, acerca de la realidad, que elaboramos, que arrojamos al mundo, que inspira nuestra práctica y cuya verdad o falsedad podemos decidir en función de los resultados. Por ejemplo, que los niños sean sujeto de dignidad y derechos, este es un invento muy moderno, ¿eh? Los niños en muchos lugares del mundo nunca han tenido dignidad ni derechos. La idea de que a un niño hay que cuidarle y educarle, yo me alegro mucho de ello, es una idea muy moderna, una idea ilustrada. Ahora, esta idea no deriva de ninguna verdad a priorísticamente revelada ni demostrada por la ciencia. Es una feliz invención del ser humano. Es decir, lo pongo como ejemplo, es muy importante percibir el valor que tiene la invención feliz cuando el ser humano intenta decir cosas que pueden no tener un correlato objetivo, pero pueden muy bien tener la virtud de desencadenar consecuencias felices. Buena parte de lo que pensamos, todos ustedes y yo, no es cierto. O sea, buena parte de lo que estamos diciéndonos ahora mismo en nuestro foro interno, empezando por mí, no es cierto, no tiene corroboración demostrable. Más allá de 2 y 2 son 4, cierto dentro de un cierto paradigma matemático, no en cualquier paradigma matemático, pero vamos a decir que eso es cierto. Fuera de la evidencia más incontestable, esto es una pared, sí, esto es una evidencia. Buena parte de las cosas que pensamos no tienen certeza, no tienen lo que podríamos llamar un arraigo verdadero en la realidad. Ahora bien, en la medida en que esas cosas que pensamos nos permiten convivir con relativa armonía, en pluralidad, y hacer cosas que nos hacen bien como colectivo, vamos a admitir que estamos ante un abanico de verdades de carácter pragmático. Por ejemplo, la idea de que los niños son sujetos de dignidad digna de protección, por ejemplo, ¿no? De modo que vamos complicando el abordaje de la verdad. El abordaje ingenuo dice, no, usted complica mucho las cosas. La verdad yo sé lo que es, la verdad es que yo veo las cosas como son. Y usted pues está, ¿no?, buscando 3 pies al gato. Bueno, esta es una manera de verlo. Yo creo, por mucho que hoy, como ha dicho un compañero muy bien, ¿no?, parezca que todos los regímenes de conocimiento valen lo mismo, yo creo que no es así. Yo creo en el valor de la razón y del estudio, ¿no?
En nuestra época, ya empiezo a ir acabando, ahora sí ya, porque es que me sabe mal, porque estoy como un poco... En nuestra época, por tanto, entre las sombras de la posmodernidad hay algunas luces, ¿no? Es una época que nos ha abierto un poco los ojos a este carácter relativo, perspectivo de los discursos, las ideologías, las verdades, ¿no? Eso tiene una sombra, la sombra es, antes lo ha dicho otro compañero, ¿no? Es que en nuestra época cunden los movimientos, por ejemplo, de carácter negacionista, es decir, amparado por el espíritu de la posmodernidad, que nos ha dado esta luz que acabo de sintetizar. Saben ustedes que hay una minoría de historiadores que niegan el Holocausto, por ejemplo. Hay historiadores en la Unión Soviética que niegan el Gulag de Stalin. La pregunta es, ¿cómo es posible esta negación? La respuesta es, esta negación, cuidado, es posible, ¿eh? Yo soy de los que están convencidos, porque bueno, lo he estudiado, ¿no?, de la realidad de los campos de exterminio y del Gulag soviético. Pero el hecho de que sea posible mantener una reserva indica que la absoluta verdad no existe. No existe. Existe un amplio acuerdo intersubjetivo con el que yo simpatizo y que yo suscribo, que nos dice que hubo campos de exterminio. Pero más allá de la evidencia de las fechas irrebatibles, es cierto que los aliados desembarcan en Normandía en el 39, todo hecho social tiene una trastienda, tiene unas facetas, tiene unas entretelas, una complejidad que no podemos reducir a la evidencia. La trampa que se hace, no, verdad es lo evidente. Si lo verdadero fuera lo evidente, es decir, lo que no admite discusión, no podríamos abrir la boca. O sea, en el mundo social, en el mundo periodístico, en la vida de cada día, si la verdad se ajustase a lo que es objetivamente evidente, no podríamos empezar a hablar. Porque lo evidente conforma una porción muy pequeña de lo que llamamos la realidad, es decir, ese mundo en el que tenemos que operar. Tenemos que tomar decisiones todo el tiempo como periodistas, como ciudadanos, como compañeros, esposos, esposas, padres, madres, hijos, en fin. Todo el día tenemos que decir sobre cosas que no sabemos bien. Tenemos que ensayar tentativamente a partir de definiciones de verdad también tentativas, es decir, experimentales, ¿no?, hipótesis de acción, hipótesis de actuación, que con suerte dan buenos resultados. Me parece importante entender esto porque hay una extendida superstición de la verdad en el mundo en que vivimos. Una superstición que no es cualitativamente distinta de las que ven platillos volantes cada 2 por 3 y brujas pirujas apareciéndose. No, es una superstición tan extendida que no vemos cuán supersticiosa es. Pero la verdad dista mucho de estar en nuestra mano. En nuestra mano podemos disponer de jirones, trocitos, retazos de verdad, pero no de la verdad que necesitamos para vivir. ¿Qué hace el ser humano? ¿Qué hace también el periodista en el caso de que convengamos que un periodista es un ser humano, ¿no? Creo que sí, ¿no? Aunque ya se anuncia que pronto habrá, bueno, de hecho ya existen algoritmos que pueden remedar al redactor y hacer una noticia, lo cual no habla tanto bien en favor del algoritmo como mal en contra del redactor, cuya tarea noticiosa es hasta ese punto imitable por un algoritmo. O sea, hemos rutinizado tanto el trabajo periodístico que un robotito hace noticias. Esto es impresionante, ¿eh? Esto debe dar mucho que ver, no sobre la robótica, sino sobre nosotros como comunicadores, ¿no? Ahora se me ha ido otra vez el giro lingüístico al cielo. Se iba a decir otra cosa, pero bueno. En definitiva, yo creo que este es un contexto de cuestiones que conviene traer a colación. Me importa mucho ver que el problema de la verdad, y por tanto la cuestión de la posverdad, alude a una inquietud muy nuestra, muy de nuestros días, ¿no?, muy justificada por el hecho de que en nuestros días se ha rebajado mucho la exigencia ética y ha subido enormemente la marea de cinismo que exhiben políticos, próceres, mandamases, gerifaltes de todo pelaje, ¿no? Es decir, esto lo ha estudiado Peter Sloterdijk, el filósofo alemán, tiene un libro, Crítica de la razón cínica, estupendo libro, ¿no?, donde viene a argumentar lo siguiente, ¿no? El ethos, la ética del discurso dominante en nuestra época es la ética cínica.
El cínico es aquel que miente a sabiendas de que miente. El cínico no es el que se equivoca. Cuando Don Quijote, ¿no?, en la escena celebérrima de Don Quijote, le dice a Sancho: Sancho, ahí delante tenemos un gigante haciendo aspavientos, voy a embestirle con la daga. O sea, cuidado, Alonso Quijano no es cínico ni está mintiendo, está siendo muy sincero, es veraz. La veracidad es una cualidad intencional. Es muy distinto lo que ocurre hoy en día con la ética del discurso dominante, donde se miente de modo desfachatado. Esto creo que sí que es un signo de nuestra época. No la mentira cínica, sino el grado en que ésta se da, ¿no? Bueno, es que hay muchísimas cosas que quería traer, pero es que no. Bueno, he intentado solo ofrecer vislumbres adicionales a lo que han dicho los compañeros, creo que han sido cosas muy interesantes, que a mí he tomado muchas notas y me han dado mucho que pensar. Y bueno, lo voy a dejar aquí porque es que ya me siento culpable por las caras de... Y nada, gracias de verdad por la paciencia.